Buenas tardes, queridos estudiantes de segundo de secundaria. El día de hoy vamos a trabajar nuestra actividad. Elaboramos gráficos de barras sobre la participación democrática en nuestra familia. El propósito de hoy es aprender a elaborar gráficos de barra para cada tabla de frecuencia. Y vamos a presentar como evidencia dichos gráficos de cada una de las tablas de frecuencia que hemos elaborado en la actividad anterior. Para presentar mejor la información recogida de una investigación, se utilizan las tablas de frecuencia, pero también los gráficos estadísticos. Los más conocidos, el gráfico de barras y el gráfico circular o por sectores. El día de hoy vamos a aprender a realizar un gráfico de barras, o también llamado diagrama de barras o diagrama de columnas. Puede ser vertical, como observamos aquí en la imagen, u horizontal de esta manera. Ahora vamos a elaborar nuestro gráfico de barras. Para ello vamos a seguir varios pasos. El primero, tener organizados los datos en nuestra tabla de frecuencia. Recuerda que en la actividad anterior elaboramos 3 tablas de frecuencia. Vamos a realizar un gráfico por cada tabla. En este caso yo voy a realizar este ejemplo con mi tabla número 1. Recuerda que tu frecuencia absoluta varía. En cada uno de sus casos varía. De esta tabla voy a seleccionar la columna donde está la variable y las categorías y la columna de la frecuencia absoluta. Estas dos columnas me van a ayudar a poder realizar mi gráfico de barras. El segundo paso es graficar 2 ejes. Uno horizontal, que es el eje X, y uno vertical, el eje Y. En el eje X van las categorías: hora de almuerzo, reuniones familiares, fin de semana y ningún espacio. Y en el eje Y las frecuencias absolutas. Luego vamos a escribir los datos de la frecuencia absoluta, que están acá. Y estoy trabajando en la tabla espacios de participación en mi familia. ¿Cómo voy a ubicar estas frecuencias absolutas? No voy a colocar primero 3, luego 10, luego 4 y otra vez 3. No. Primero debo determinar la altura de mi eje Y. Y eso lo determina la frecuencia absoluta mayor, que en este caso es 10. Por lo tanto, la altura de mi eje Y va a ser 10. Y luego voy a ir ubicando los números desde el 0 hasta el 10. Recuerda aquí que si de 0 a 1 dejo un cuadradito, los demás espacios entre cada número también deben ser de un cuadradito. Si de 0 a 1 dejo 2 cuadraditos, los espacios también deben ser de 2 cuadraditos. Lo mismo para el eje X. Voy a escribir acá las categorías. ¿Recuerdas de dónde salen las categorías? De las alternativas de mi pregunta. Aquí están mis 4 alternativas que vienen a ser mis categorías. Luego voy a dibujar una barra por cada una de las categorías, relacionando con esta frecuencia absoluta. Horas de almuerzo han seleccionado 3 personas. Grafico mi barra hasta el número 3. Reuniones familiares, número 10. Fin de semana hasta el número 4 y ningún espacio hasta el número 3. El grosor de las barras también tiene que ser igual para cada categoría. Por último voy a escribir el título. ¿De dónde sale el título? De la tabla, ¿ya? Y de la pregunta que hemos encuestado. Tabla 1 le corresponde gráfico 1. Viene a ser el mismo nombre, que es la pregunta. Ahora, ¿qué representa estos números de acá? La frecuencia absoluta. ¿Pero qué viene a ser la frecuencia absoluta? La cantidad de personas que he encuestado, ¿no? La cantidad de personas que han elegido estas opciones. Entonces, cantidad de personas de mi familia. ¿Qué viene a ser horas de almuerzo, reuniones familiares, fin de semana? Las categorías. Pero, ¿a quién responden? ¿A qué variable? Espacios de participación en mi familia.
o espacios de conversación familiar. Esos son los nombres de los ejes. Y por último voy a colocar aquí los porcentajes de cada categoría. ¿De dónde salen estos porcentajes? Recuerdas que aquí en las frecuencias también hallamos la frecuencia porcentual. Entonces de allí estoy colocando estos porcentajes. Por último, ¿sí?, debemos recordar que nuestra gráfica debe tener un título. Debe tener las frecuencias absolutas, las categorías, los porcentajes y los nombres de los ejes. De esa manera vamos a poder elaborar un gráfico de barras. ¿Cuál va a ser la actividad que vas a realizar? Vas a elaborar los gráficos de barra para cada una de las tablas de frecuencia que has elaborado. Aquí, ¿sí? La clase anterior elaboramos las 3 tablas. Para cada tabla, ahora tú vas a elaborar un gráfico de barras. En total, 3 gráficos.